Era julio de 1981 cuando Luis Miguel subió al escenario de un pequeño bar en la Ciudad de México, y antes de cantar su primera nota hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a llorar frente a las 80 personas presentes y les confesó que acababa de salir de un periodo de encierro mediático hacía 3 semanas. El público quedó en silencio absoluto. Algunos asistentes intercambiaron miradas incómodas pensando que tal vez habían cometido error al venir esa noche a escuchar a un desconocido con compasado problemático. Pero entonces Luis Miguel habló con voz quebrada que el micrófono amplificaba por todo el bar. Fui acusado de cosas que no hice. Pasé más de un año aislado, donde lo único que tenía era mi voz, y esta noche voy a cantarles las canciones que escribí cuando pensaba que nunca volvería a ver la luz de un escenario. Lo que sucedió después de esas palabras se convertiría en leyenda entre quienes estuvieron presentes esa noche. El bar se llamaba El Patio y estaba ubicado en la colonia Roma, un lugar pequeño que cabía máximo 80 personas sentadas en mesas redondas con escenario elevado apenas medio metro del suelo. Marcela Basteri, su madre, había conseguido ese show para Luis Miguel con el dueño del bar, que era conocido suyo y estaba dispuesto a darle oportunidad a un muchacho marcado por la presión familiar y sin control sobre su propia carrera. Luis Miguel había llegado 2 horas antes temblando tanto que tuvo que sentarse en el baño del lugar durante 30 minutos solo para controlar la respiración. No sabía si el público querría escuchar canciones interpretadas por un niño cargado de expectativas ajenas. Las pesadillas sobre la presión y el control todavía lo despertaban cada noche. El sonido de órdenes impuestas, el peso de las exigencias, las miradas constantes de quienes decidían por él, la soledad aplastante de saber que nadie escuchaba lo que realmente sentía. Marcela Basteri estaba con él en el camerino improvisado, que era en realidad la oficina del dueño, y lo veía prepararse con mezcla de preocupación y fe absoluta en su talento. Luis Miguel, escúchame bien, le había dicho, tomando su rostro entre sus manos como haría una madre. Lo que has vivido hasta ahora no define quién eres. Lo que cantas esta noche es lo que va a definirte para siempre. Luis Miguel la miraba con ojos que todavía llevaban sombras de encierro, con expresión de alguien que había visto cosas que nadie debería vivir a los 11 años. ¿Y si no puedo hacerlo, mamá?, había preguntado con voz apenas audible. ¿Y si subo ahí y me paralizo? Si me acuerdo de todo lo que me exigen, de las noches sin descanso, de sentir que no tengo salida. Ella lo abrazó fuerte contra su pecho. Entonces vas a respirar profundo y vas a recordar todas las noches cuando cantabas en silencio, cuando la música era lo único que te mantenía en pie. En el patio, el bar comenzó a llenarse alrededor de las 9 de la noche, con gente que venía principalmente a escuchar al artista principal que cerraría el show. Pocos sabían quién era Luis Miguel o por qué su nombre aparecía en el cartel de esa noche junto al de una figura ya conocida. El dueño del bar, don Ernesto, un hombre mayor que había visto tiempos mejores, subió al escenario para hacer la presentación. Buenas noches, señoras y señores. Esta noche tenemos un talento especial, un joven que viene recomendado directamente por su familia, dijo tratando de sonar entusiasta. Por favor, reciban con respeto a Luis Miguel. Los aplausos fueron educados, pero sin entusiasmo real, el tipo de aplauso que se da por cortesía más que por interés genuino. Luis Miguel subió al escenario con pasos lentos, colocó el micrófono frente a él, miró al público que seguía conversando sin prestarle mucha atención y sintió que las lágrimas comenzaban a brotar sin que pudiera controlarlas. Perdónenme, dijo al micrófono mientras las lágrimas corrían por su rostro joven marcado por el cansancio emocional. El público dejó de hablar inmediatamente, sorprendido por ver a alguien llorar así en un escenario antes siquiera de comenzar a cantar. Yo sé que ustedes vinieron aquí a pasar una noche agradable, a tomar sus bebidas y escuchar buena música, y aquí estoy yo llorando como niño. Su voz temblaba, pero continuó hablando. Hace unas semanas me alejé de todo, de los escenarios y de la gente que decidía por mí. Hubo murmullos entre el público, algunos de incomodidad, otros de curiosidad creciente. No les estoy contando esto para que sientan lástima por mí. Se los cuento porque las canciones que voy a cantarles esta noche nacen de ahí, de ese silencio y de esas noches en las que la música era lo único que me sostenía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esta primera canción la escribí pensando en mi madre, en todo lo que no supe decirle, y en todas las veces que amamos a alguien pero no tenemos nada material que ofrecerles excepto nuestro corazón. Luis Miguel comenzó a cantar los primeros versos de Directo al Corazón, y su voz salió temblorosa al principio, cargada con todo el peso emocional de sus primeros años en los escenarios. Cantaba sobre no tener dinero para ofrecer a la persona amada, sobre dar solo corazón cuando las manos están vacías, y cada palabra parecía arrancada directamente de su experiencia de encierro emocional, donde literalmente no tenía nada excepto sus canciones.
El público observaba en silencio total. Ya nadie conversaba, nadie pedía bebidas. Todos los ojos estaban fijos en este muchacho que cantaba como si estuviera sangrando emocionalmente frente a ellos. En la tercera fila, una mujer mayor comenzó a llorar abiertamente, limpiándose las lágrimas con servilleta de papel. En la barra, el bartender había dejado de servir y observaba con expresión absorta. Marcela Basteri, que estaba de pie junto a la entrada del bar, también tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su hijo transformar su dolor en algo hermoso. Cuando terminó la primera canción, hubo silencio de 3 segundos que se sintió eterno, y entonces el bar explotó en aplausos que duraron casi 1 minuto completo. Varias personas se pusieron de pie, algo inusual en un bar pequeño donde la gente generalmente permanecía sentada durante todo el show. Luis Miguel miraba al público sin poder creer la reacción. Había esperado rechazo o indiferencia, pero nunca este nivel de conexión emocional. «Gracias», logró decir con voz todavía temblorosa. «Muchas gracias por escucharme». Don Ernesto, que estaba a la parte trasera del bar, miraba la escena con expresión de asombro, porque en 30 años de negocio nunca había visto reacción así después de una sola canción. Luis Miguel respiró profundo tratando de controlar las lágrimas que seguían amenazando con desbordarse. La siguiente canción se llama Me he quedado solo y la escribí durante una de las noches más difíciles de ese encierro, cuando entendí que nadie iba a venir por mí, que estaba completamente solo en ese momento de mi vida. Cantó la segunda canción con aún más emoción que la primera, su voz quebrándose en partes pero nunca deteniéndose, siempre empujando hacia adelante, porque había esperado mucho tiempo por esta oportunidad de ser escuchado. La letra hablaba sobre abandono, sobre estar solo en medio de multitudes, sobre llamar a alguien que no responde, y cada verso resonaba con verdad porque había vivido exactamente eso. El público estaba completamente absorto. Algunas personas cerraban los ojos para concentrarse solo en la voz y las palabras. Otras miraban fijamente a Luis Miguel como si estuvieran viendo a alguien atravesar su propia curación en tiempo real. Cuando terminó esta segunda canción, los aplausos fueron aún más fuertes que los primeros, y esta vez más gente se puso de pie. Un hombre en la primera fila gritó, «¿Eres grande, muchacho?», y otros se unieron con expresiones similares de apoyo. Luis Miguel se limpió las lágrimas nuevamente, sintiendo que algo estaba cambiando dentro de él. Con cada canción que cantaba, «Quiero contarles algo sobre ese encierro», dijo Luis Miguel después de que los aplausos finalmente cesaron. El público volvió a guardar silencio esperando sus palabras. Cuando pasé por ese momento, pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a cantar, que todo lo que amaba se había acabado. Su voz era más firme ahora, como si el acto de cantar lo estuviera fortaleciendo. Pero entonces empecé a componer canciones en mi cabeza durante las noches cuando no podía dormir porque tenía miedo, cuando sentía la presión de todo lo que no podía controlar, cuando pensaba que me estaba perdiendo a mí mismo. Hizo pausa para controlar la emoción. La música fue lo que me salvó. Fue mi escape cuando no había ningún otro escape posible. Varias personas en el público asentían con lágrimas en los ojos. Y ahora estoy aquí frente a ustedes cantando esas canciones. Y ustedes las están escuchando con sus corazones abiertos, y eso significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Cantó 4 canciones más esa noche, cada una nacida de ese periodo de encierro emocional, cada una cargada con diferentes aspectos de su experiencia. Miedo, soledad, esperanza, amor profundo por su madre, sueños de libertad. Para cuando terminó su presentación, después de casi 40 minutos, todo el bar estaba de pie aplaudiendo y Luis Miguel lloraba abiertamente en el escenario sin intentar esconder las lágrimas porque ya no le importaba parecer vulnerable. Marcela Basteri subió al escenario y lo abrazó fuerte mientras el público seguía aplaudiendo. «Lo hiciste, mi niño, lo hiciste», le susurró al oído. Varias personas del público se acercaron al escenario para estrechar su mano, para decirle que sus canciones les habían tocado el alma, para preguntarle dónde podrían escucharlo cantar nuevamente. Don Ernesto se acercó con expresión de alguien que acababa de presenciar algo histórico. «Muchacho, no sé quién eres todavía, pero acabas de hacer algo especial aquí esta noche», le dijo. «Puedes volver cuando quieras. Las puertas de este bar están abiertas para ti». La noticia de lo que había pasado en el patio esa noche comenzó a circular rápidamente entre la comunidad musical de la Ciudad de México. En los días siguientes, las personas que habían estado presentes contaban a sus amigos sobre el muchacho que había llorado en el escenario, que había mostrado su verdad sin máscaras y que había cantado canciones tan honestas y crudas que era imposible no sentirlas. Algunos decían que nunca habían visto una presentación tan emocionalmente poderosa en un bar pequeño, que había algo en Luis Miguel que iba más allá de simple talento musical.
Para la siguiente semana, comenzaron a surgir más oportunidades para él en otros escenarios de la ciudad, y cada presentación se llenó con gente que había escuchado los rumores sobre este cantante joven que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad. Luis Miguel repetía la misma apertura en cada show. Subía al escenario, dejaba que las lágrimas vinieran si querían venir, hablaba de ese periodo oscuro de su vida, y entonces cantaba con toda su alma herida pero resiliente. Y cada noche el público respondía con la misma intensidad emocional que aquella primera noche en el patio. 2 meses después de ese primer show, en septiembre de 1981, Luis Miguel dio el siguiente paso decisivo en su carrera profesional, gracias a las personas que creyeron en él desde el inicio y a productores que habían escuchado hablar de su impacto en vivo. Quedaron impresionados no solo por la voz, sino por la forma como Luis Miguel conectaba emocionalmente con cada persona en el público. Este muchacho tiene algo que no se puede enseñar, comentaron después de verlo cantar en directo. Tiene dolor genuino y la capacidad de transformarlo en algo que la gente quiere escuchar. La primera canción que grabó para EMI fue Directo al Corazón, una de las primeras canciones que interpretó profesionalmente en esos años iniciales. Cuando el disco salió a principios de 1982, se convirtió en éxito inmediato, alcanzando las listas de popularidad en todo México. La gente se identificaba con la emoción de amar y sentirse vulnerable sin tener control sobre su propia vida, sin saber que esas canciones nacían de un periodo de encierro emocional y presión extrema que vivía desde muy joven. Luis Miguel nunca olvidó aquella noche en el patio cuando lloró frente a 80 extraños y mostró su verdad por primera vez. En entrevistas años después, cuando ya era una estrella consolidada, siempre mencionaba esos primeros shows íntimos como un momento que cambió todo. Esa noche aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, decía. Aprendí que mostrar lo que sentía podía ayudar a otras personas a conectar con sus propias emociones. Guardó contacto con don Ernesto hasta que el dueño del bar murió en 1985 y cada vez que pasaba por la colonia Roma intentaba visitar el patio, aunque ya no cantara en lugares tan pequeños. Algunos de los 80 asistentes de aquella primera noche se convirtieron en sus fans más leales, siguiendo su carrera durante décadas y contando a quien quisiera escuchar que ellos habían estado ahí cuando Luis Miguel se mostró tal como era por primera vez sobre un escenario. La historia se volvió legendaria en círculos musicales. El muchacho que transformó su momento más frágil en el inicio de algo grande. Aquellos primeros años marcaron a Luis Miguel para siempre. Dejaron cicatrices que nunca sanaron completamente, pero también le dieron algo invaluable. Una comprensión profunda de la soledad, la presión y el sacrificio que acompañan al éxito temprano. Cada canción que interpretó después llevaba rastros de ese tiempo difícil, no necesariamente en la letra, pero en la intensidad emocional que ponía en cada interpretación. La gente sentía esa autenticidad, reconocía la emoción real detrás de cada nota, y eso creaba una conexión que iba más allá del simple entretenimiento. Luis Miguel se convirtió en una voz para quienes se sentían solos, incomprendidos o atrapados por circunstancias que no habían elegido. Para todos los que habían tocado fondo emocionalmente necesitaban creer que era posible seguir adelante. Y todo comenzó aquella noche de principios de los años 80 cuando un muchacho asustado decidió ser completamente honesto sobre lo que sentía en lugar de esconderlo. La lección más poderosa de aquella noche en el patio no fue sobre técnica vocal o disciplina artística, fue sobre el poder de la verdad emocional y la valentía de mostrarse vulnerable frente a extraños. Luis Miguel pudo haber subido a ese escenario y fingir seguridad. Pudo haber cantado sin explicar lo que estaba viviendo. Pudo haber escondido sus lágrimas y aparentar fortaleza. Pero eligió el camino más difícil. Admitió su miedo. Reconoció su fragilidad. Mostró sus emociones sin vergüenza. Y esa lección no solo cambió su vida, sino que también tocó las vidas de todos los que lo escucharon esa noche y de los millones que escucharían su voz en las décadas siguientes. Porque al final, lo que la gente recuerda no son los artistas perfectos, sino los artistas humanos que sienten, que dudan, que caen y que aún así siguen cantando. Luis Miguel fue uno de esos artistas, y todo comenzó con uno de sus primeros shows íntimos donde eligió ser completamente, emocionalmente honesto. Si tú también admiras a esta leyenda de la música mexicana que es Luis Miguel, suscríbete al canal para acompañarnos en más historias como esta. Deja tu like para que YouTube recomiende este video a otras personas y comenta desde donde estás viendo este video. Nos hace felices saber desde qué lugar del mundo acompañas nuestro trabajo.